En la actualidad, la resistencia a la insulina se ha vuelto frecuente en la medida que han ido incrementándose los casos de obesidad y desórdenes alimentarios. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema y la importancia de controlar el peso. Y estoy junto a la doctora Zaidani Reyes, ella es médico nutriólogo, nos acompaña hoy día en el programa para hablar de la resistencia a la insulina. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es grato poder compartir y poder darle algunos tips a los pacientes, que siempre es importante desde el punto de vista de educación. Así es. Fíjate que sería interesante partir definiendo, sé que muchas personas este término lamentablemente se hace cada vez más conocido, digo lamentablemente porque es un problema de salud importante, pero definir obviamente lo que es la resistencia a la insulina. Mira, la resistencia a la insulina, la verdad que es una condición metabólica que, como bien dices tú, cada vez la tenemos más frecuente en nuestra población. Está asociada a muchas otras alteraciones metabólicas o viene presentándose como muchas otras alteraciones metabólicas, pero se caracteriza por un aumento en la producción de la insulina, lo que atribuye entonces a que hay un desequilibrio ahí en la función del páncreas, ¿verdad? Que es el órgano que produce insulina, y que a la larga trae como consecuencia entonces que el paciente pueda desarrollar otras condiciones como la intolerancia a la glucosa o la famosa prediabetes, más popularmente conocida, y que incluso el paciente con el paso de los años pueda llegar a desarrollar la diabetes tipo 2. Muy asociada a la resistencia a la insulina, a la obesidad, porque se relaciona como, o sea, yo digo que es causa y es consecuencia de la obesidad y del sobrepeso. Tiene algunas características que uno puede observar en el paciente que hace pensar que este paciente efectivamente pueda tener resistencia a la insulina, y cada vez, y es el problema que tenemos hoy, lo estamos viendo más precozmente, o sea, ya nos están llegando niños y preadolescentes y adolescentes lamentablemente ya con signos, síntomas y con características y con exámenes de laboratorio efectivamente con resistencia a la insulina. Correcto. Importante señalar, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la insulina es una especie de llave que lo que hace es abre la puertecita de la célula para poder sacar la glucosa, el azúcar de la sangre y meterla a la célula donde es energía, ¿no es cierto? Porque necesitamos energía. El problema es que en la resistencia a la insulina esa llavecita no encuentra, le cambiaron la chapa, no sabe cómo meter el azúcar. Exactamente, lo que pasa es que ahí hay una modificación a nivel de los receptores, ¿verdad? Y entonces hay un desequilibrio en la producción, comienzo a producir más insulina, a veces porque estoy sobreestimulado, porque no me estoy alimentando bien, otras veces porque tengo alguna condición, como el ovario poliquístico, por ejemplo, y entonces estoy produciendo insulina y la insulina entonces recoge, ¿verdad? Esta glucosa que tenemos circulando en sangre y la lleva a las células donde debería actuar correctamente. Y como bien dices tú, esta llavecita o estos receptores se van perdiendo y entonces comenzamos a tener esta insulina alta y de ahí con toda la cascada metabólica que ella después pueda producir. Correcto. Tú señalabas que esto está apareciendo en niños, algo alarmante, muy preocupante. Un poquito decirle a las personas que están viendo la casa, sobre todo a las mamás, a la familia, cómo hacer el diagnóstico oportuno, y ya vamos a hablar obviamente de la prevención y el tratamiento, que es muy importante, pero ¿qué hago? ¿Cómo llego a este diagnóstico? ¿Qué exámenes tiene que hacerse la gente para poder entender que tiene este problema? Bueno, primero y lo más importante es decirle a los papás que tiene mucho que ver esto en etapas tempranas de la vida con la alimentación. Aquellos niños que están con un exceso de azúcar en su alimentación, con un exceso de carbohidratos, aquellos niños que se han aumentado de peso, ahora en pandemia, que han dejado de hacer un poco de actividad física. O sea, tenemos que observarlo. Si este niño ha venido aumentando de peso rápidamente y si tiene algunos signos, por ejemplo, el cuellito se pone más oscuro, es como lo más típico en los niños, los pliegues se ponen más oscuros, entonces es un niño que hay que llevar a consultar. Y lo otro que está muy relacionada también con signos que tienen que ver con la pubertad temprana, ¿cierto? O con la pubertad precoz en los niños. Entonces niños 9, 10 años que están partiendo ya con síntomas que se asocian a la pubertad, crecimiento mamario, vellito púbico, vello en axila, llévelo a un endocrinólogo, llévelo a su pediatra para que lo miden, lo pesen y vean si es necesario hacerle exámenes. Y dentro de los exámenes que hay que pedirle a los niños, hay que medirle la insulina y la glicemia, porque ahí tenemos un tema. Muchos pacientes dicen, tengo todos los exámenes normal, y de repente vienen solo con niveles de glucosa en sangre. Y con eso yo no puedo diagnosticar una resistencia a la insulina. Entonces es importante que lo vea el médico especialista en esa área.
Correcto. Entendiendo que ya tenemos el diagnóstico, hablemos de la prevención, que es un pilar fundamental, obviamente, para no llegar a esto. Tú señalabas el tema de la condición de la obesidad, el sobrepeso, y ya para personas que están con este problema diagnosticado, obviamente, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, la verdad es que lo más importante, como tú decías, y hoy día yo creo que la medicina del futuro es la medicina preventiva, justamente, prevención. Y para eso tenemos que preocuparnos, no solo en el niño, ya desde la mujer embarazada, tenemos que preocuparnos de una alimentación que sea sana, que sea adecuada, con disminución del consumo de azúcar. Ojalá no consumir azúcar, no lo necesitamos porque podemos obtener energía de los alimentos, pero de alimentos que tengan buena calidad nutricional. Entonces siempre tenemos que ocuparnos de nuestra alimentación. Es el ítem más importante para prevenir la resistencia a la insulina, y el otro ítem importante es que tenemos que hacer actividad física. Y a veces uno le dice al paciente, haga ejercicio físico y cree que tiene que ir al gimnasio. No, camine, pero tienes que moverte y hay que salir del sedentarismo. Lamentablemente tuvimos 2 años bueno, yo digo lamentablemente, bueno, fue por una pandemia, cierto que teníamos que cuidarnos, pero estuvimos muy encerrados con índices de movilidad en 0. Tenemos que tratar de retomar, tenemos que tratar de resetear este metabolismo que ha estado muy basal, ¿verdad? Y tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a caminar, a montar bicicleta, a hacer actividades al aire libre, que nos va a permitir entonces este exceso de insulina que podemos tener, abrir la llavecita en las diferentes células, sobre todo en este músculo que lo tenemos sin actividad, y empezar a moverlo. Y obviamente que en aquel paciente que ya está diagnosticado con una resistencia a la insulina, que ya vio a su médico, que ya tiene los niveles altos, tenemos muchas veces que hacer intervenciones desde el punto de vista farmacológico o intervenciones desde el punto de vista de dieta, ejercicio físico, para obviamente evitar que vaya avanzando este curso de la enfermedad y que se revierta, porque como te dije al principio, son condiciones metabólicas que podemos revertir en los pacientes. Correcto. Importante entonces que usted en la casa tome en cuenta todos los consejos que hoy día nos dio la doctora Zaidani Reyes. El control, ¿no es cierto?, de la obesidad, el control del sobrepeso pasa necesariamente, como ya lo hemos dicho, por el tema de la alimentación sana, responsable, y el tema del ejercicio. Hacer actividad física permanentemente. El sedentarismo tiene que ser erradicado, y tenemos cifras de sedentarismo muy altas en nuestro país, y uno de los más de Latinoamérica, los más grandes de Latinoamérica. Por lo tanto, fíjate que estamos con todas las cifras en contra, las cifras más grandes en obesidad infantil de adultos, las cifras más altas en sedentarismo. Realmente un tema muy preocupante para la salud pública de Chile. Exactamente, y que son las cosas que más predisponen al paciente a tener este problema de resistencia a la insulina. Entonces, si nosotros eso lo podemos revertir, y como bien dices tú, es algo que tiene que ser consciente. Yo siempre le digo a los pacientes, yo le puedo dar las mejores indicaciones del mundo, le puedo calcular la mejor dieta, le puedo decir, estos son los mejores desde el punto de vista de alimentación, esto es lo mejor que puedes comer, desde el punto de vista de actividad física, podemos darle todo, pero también depende de la voluntad del paciente, que quiera hacer ese cambio, que a la larga va a hacer que se sienta mejor y que tenga efectivamente mejor condición del punto de vista de salud, y evitar enfermedades crónicas que ya van a tener otras consecuencias a largo plazo. Exacto. Zaidani, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Lo mejor para ti en este día de jornada laboral ahí en tu consulta, y estaremos viéndonos en un próximo programa, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Insisto, muy buen programa para educar a los pacientes, que eso es lo más importante. Saludos, gracias. Buen día. Estés bien, gracias. Chao. La alimentación tiene un rol fundamental a la hora de hablar de resistencia a la insulina, al hablar de diabetes y por supuesto de obesidad. Lo importante en el caso de la resistencia a la insulina es pesquisar a tiempo esta condición, pues su progresión puede revertirse mediante un cambio en el estilo de vida, que incluya lo que hemos hablado muchas veces en nuestro programa: una alimentación saludable y actividad física en forma regular. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.